Un policía atacó a una mujer embarazada en silla de ruedas sin darse cuenta de quién era su marido. Lo que pasó después sorprendió a todos. ¿Quieres saber cómo terminó todo? Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo esto. El sol colgaba alto en el cielo, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el enorme parque de atracciones. El aire estaba lleno de los sonidos de las risas de los niños, los gritos alegres de la gente en las montañas rusas y el zumbido rítmico de la música de carnaval. Era un día de verano perfecto donde todo parecía irradiar felicidad en medio de esta escena vibrante. María condujo su silla de ruedas por los anchos senderos del parque con sus manos agarrando las ruedas mientras se dirigía hacia la entrada. María, una mujer negra de unos 30 años, estaba en las etapas finales de un embarazo difícil. Las complicaciones la habían obligado a usar una silla de ruedas durante los últimos meses y había aprendido a manejar los desafíos de Mobility with Grace. Hoy se suponía que sería un día especial. Su esposo Derek, un agente del FBI, había prometido reunirse con ella y su hijo pequeño Jordan en el parque más tarde después de terminar un trabajo urgente hasta entonces. María había decidido adelantarse y quería asegurarse de que Jordan podían disfrutar de los juegos y atracciones sin esperar mientras se acercaban al área designada para visitantes con discapacidades. María sintió una oleada de determinación. Estaba decidida a darle a Jordan un día divertido, incluso si eso significaba lidiar con el agotamiento que venía con la tensión del embarazo. Su hijo caminaba junto a ella, ocasionalmente corría hacia adelante y luego daba vueltas, su emoción era evidente en sus ojos brillantes. María no pudo evitar sonreírle, su entusiasmo era contagioso. «Mamá, ¿podemos ir primero a la Gran Noria?», preguntó Jordan tirando de la manga de su vestido. «Por supuesto, cariño, pero primero tenemos que obtener un pase especial». María respondió dirigiendo la silla de ruedas hacia un camino lateral que conducía a la entrada accesible. El camino era más tranquilo, lejos de la multitud principal y los árboles que lo bordeaban proporcionaban algo de sombra muy necesaria cuando llegaron a la entrada del área designada para personas con discapacidades. María notó a un guardia de seguridad de pie junto a la puerta, sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, su mirada fija en ella con una expresión que la inquietaba. Era un hombre de mediana edad con una complexión ancha y había algo en la forma en que la miraba, sospechoso, casi desdeñoso, que hizo sonar las alarmas en su mente. María siguió adelante y mantuvo su voz educada mientras decía hola. «Estamos aquí para acceder al área de viaje, tengo mis documentos, si los necesitas». El guardia no se movió para saludarlos, en cambio miró a María y luego a Jordan antes de sacudir la cabeza ligeramente. «¿Seguro que estás en el lugar correcto?», dijo su tono brusco y antipático. «Esta área es para personas que realmente lo necesitan». La sonrisa de María se desvaneció cuando la implicación de sus palabras se hundió. Respiró lentamente recordándose a sí misma que debía mantener la calma. «Lo necesito», dijo sosteniendo una carpeta que contenía sus documentos médicos. «Estoy embarazada y uso una silla de ruedas debido a complicaciones». El guardia apenas miró la carpeta. «No pareces necesitarlo tanto», dijo entrecerrando los ojos. «Hemos tenido mucha gente tratando de aprovecharse del sistema últimamente, te sorprenderías de lo que algunas personas hacen por un trato especial». El desdén en su voz hirió a Jordan. Sintiendo la incomodidad de su madre, se acercó a ella su pequeña mano, agarrando el mango de la silla de ruedas. María apretó su agarre en la carpeta sintiendo una mezcla de frustración y ansiedad subir por su pecho. Miró a Jordan y luego al guardia que la mantenía voz firme. «Entiendo tus preocupaciones, pero no estoy tratando de...». «Aprovecha cualquier cosa», dijo su voz firme pero controlada. «Tengo derecho a usar esta entrada y puedo mostrarte mis documentos médicos si necesitas verificar». La expresión del guardia no se suavizó. En todo caso, su mirada se volvió más fría. Dio un paso adelante mirándola con desprecio. «Sabes que algunas personas piensan que pueden obtener lo que quieran solo porque dicen que tienen un problema», dijo, «pero tenemos que asegurarnos de que los que realmente lo necesitan lo obtengan». La paciencia de María se estaba agotando, pero no quería causar una escena, especialmente no frente a su hijo. Abrió la carpeta para mostrarle los documentos médicos. «Aquí están mis papeles», dijo extendiéndolos hacia el guardia. «Puedes verlo por ti mismo». Apenas miró los documentos antes de negar con la cabeza. «Eso no es lo suficientemente bueno», dijo. «Cualquiera puede hacer que un médico firme algo. Necesito ver más que solo algunos papeles». El corazón de María se hundió. No fue solo la negativa del guardia lo que dolió, sino la forma en que le habló, como si estuviera tratando de engañarlo, como si no perteneciera. La tensión era palpable ahora, y algunos otros visitantes comenzaron a notar la interacción. Miró a su alrededor y vio las miradas curiosas de los transeúntes que ahora estaban dirigiendo su atención hacia la situación que se desarrollaba. Su pecho se apretó con una mezcla de ira y humillación. «Por favor», dijo luchando por mantener la compostura, «no estoy tratando de causar ningún problema, solo estoy aquí para disfrutar el día con mi hijo». Pero el guardia ya estaba negando con la cabeza otra vez. «Creo que tendré que llamar a esto», dijo sacando una radio de su cinturón. «Hemos tenido demasiadas personas tratando de engañar al sistema últimamente, es mejor estar seguro».
El pulso de María se aceleró cuando escuchó las palabras. Su mente corrió tratando de pensar en cómo calmar la situación antes de que se intensificara aún más. Miró a Jordan, que ahora estaba agarrando la silla de ruedas aún más fuerte, su joven rostro lleno de preocupación. ¿Está todo bien, mami? Susurró. María lo miró tranquilizadoramente a pesar de que su propia ansiedad aumentaba. Está bien, cariño, solo estamos tratando de resolver algo. Mientras el guardia hablaba por su radio pidiendo ayuda, María sintió una oleada de frustración e impotencia. Había proporcionado sus documentos. Había explicado su situación y, sin embargo, no era suficiente. Era como si ya hubiera decidido que ella estaba tratando de engañarlo simplemente porque era una mujer negra en silla de ruedas. Podía sentir el peso de las escaleras de los espectadores, podía escuchar los murmullos bajos de los que estaban viendo cómo se desarrollaba la escena. Una voz crepitó en la radio del guardia confirmando que un oficial de policía llegaría en breve. El corazón de María se hundió aún más. Había esperado evitar involucrar a las autoridades sabiendo lo impredecibles que podían ser las cosas. Su mente recordó historias que había leído, historias de personas que habían sido maltratadas o incluso lastimadas durante encuentros rutinarios con la policía. No quería que Jordan fuera testigo de algo así, pero ahora parecía que no había vuelta atrás. El guardia devolvió la radio a su cinturón y cruzó los brazos una vez más. Su expresión seguía siendo severa e inflexible. Puedes esperar aquí hasta que llegue la oferta de la oficina, dijo, y resolveremos esto. Las manos de María se apretaron en las ruedas de su silla, sus nudillos se pusieron blancos mientras se obligaba a mantener la calma. No había más opción que esperar. Había venido al parque esperando un día de alegría, pero ahora no lo haría. Se encontró al borde de una confrontación que no había anticipado y no estaba segura de cómo navegar mientras estaba sentada allí con Jordan a su lado. El ruido del parque de diversiones parecía desvanecerse en el fondo, dejando solo la tensión colgando pesada en el aire. Los momentos se extendieron como horas mientras María esperaba en la entrada. El peso de la inquietud se instaló pesadamente en su pecho. Jordan estaba cerca de ella mirando nerviosamente a su alrededor. Extendió la mano para tocar su brazo tratando de transmitir una calma que no sentía mientras sus pensamientos corrían con pavor sobre lo que podría suceder a continuación pronto. Las luces intermitentes de un crucero de policía se hicieron visibles en la distancia y la multitud comenzó a murmurar, volviendo su atención hacia el vehículo que se acercaba cuando el auto se detuvo en la acera. Apareció un oficial. Era un hombre de hombros anchos con una mandíbula cuadrada y una mirada de impaciencia en su rostro. Su etiqueta con nombre decía J. Thompson. Mientras caminaba hacia María su expresión cambió de indiferencia a desdén apenas velado. El guardia rápidamente se le acercó explicando la situación en voz baja. Aunque María no podía escuchar cada palabra, el tono era inequívocamente escéptico. Los ojos del oficial se posaron en María y negó con la cabeza ligeramente como si ya hubiera hecho un juicio antes de hablar con ella. Señora, comenzó con una voz que goteaba autoridad, me han dicho que hay un problema. Aquí estás usando una silla de ruedas para acceder a esta área, pero parece haber cierta preocupación sobre la legitimidad de tu necesidad. La mandíbula de María se tensó cuando escuchó sus palabras, el escepticismo claro en su tono. Respiró profundamente, tratando de mantener su voz firme. Le mostré al guardia mis documentos médicos, dijo sosteniendo la carpeta nuevamente. Estoy embarazada, y estoy experimentando complicaciones que me dificultan caminar. Es por eso que necesito la silla de ruedas, pero... La expresión del oficial Thompson no se suavizó, en cambio miró los documentos y luego volvió a levantarlos hacia ella con una ceja levantada. Cualquiera puede obtener una nota del médico, dijo despectivamente, tendrás que hacerlo mejor que eso. El guardia, envalentonado por la llegada del oficial, intervino. Le dije que hemos tenido demasiadas personas tratando de engañar al sistema, dijo su voz lo suficientemente fuerte para que los espectadores oyeran. Te sorprenderías de lo que la gente hará para obtener un trato especial. María sintió una llamarada de ira subiendo por su pecho. No era solo que estuvieran cuestionando su honestidad, era la forma en que le hablaban, como si fuera inherentemente sospechosa, como si su palabra y su documentación no valieran nada. Ella sabía que no se trataba solo de que estuviera en silla de ruedas, también se trataba de que fuera una mujer negra, y eso dolió aún más. Su voz tembló levemente mientras hablaba. No estoy tratando de engañar a nada, estoy aquí con mi hijo para disfrutar del parque y tengo todo el derecho de estar aquí. La mirada del oficial Thompson se volvió más fría. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no te pones de pie y me muestras que realmente necesitas esa silla? Dijo. Su voz tenía un borde de desafío. Si realmente eres incapaz de caminar, no debería ser difícil probar que las palabras golpearon a María como una bofetada. Sintió una mezcla de humillación y enojo recorriéndola. No era solo que le estuviera interrogando, sino que estaba exigiendo abiertamente que realizara algún tipo de prueba para demostrar su necesidad, como si fuera una criminal en juicio. No puedo levantarme, dijo con los dientes apretados. Te lo dije, estoy experimentando complicaciones que hacen que sea peligroso para mi caminar. El oficial dio un paso más cerca, su voz se apagó a un tono más amenazante. Bueno, estoy empezando a pensar que solo estás tratando de causar una escena, dijo, y si no cooperas, podría ser acusada de obstruir una investigación. Las manos de María agarraron los brazos de su silla de ruedas con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando.
Era como si cada palabra que decía estuviera siendo retorcida en algo incriminatorio y no importaba lo razonable que intentara ser, no iba a importar. Su pulso se aceleró y podía sentir el calor subiendo por su rostro. No estoy obstruyendo nada, dijo. Su voz se quebró por la frustración. Solo estoy tratando de explicar, pero el oficial Thompson la interrumpió. Fuera, ya he tenido suficiente de tus excusas, espetó. Ahora o te levantas y demuestras que necesitas esa silla, o tendré que escoltarte fuera del parque. Su mano se movió hacia las esposas de su cinturón y algunas personas en la multitud jadearon audiblemente. La voz de Jordan, pequeña y llena de miedo, rompió la atmósfera de la tienda. Mami, ¿qué pasa? Van a llevarte lejos. Sus ojos muy abiertos la miraron, las lágrimas comenzando a tirar de las esquinas. El sonido de la voz de su hijo pareció traer a María de vuelta a sí misma. Se giró hacia Jordan y acarició suavemente su cabello tratando de tranquilizarlo incluso cuando su propio miedo crecía. Todo va a estar bien, cariño, susurró, aunque no estaba segura de si ella misma lo creía. El oficial miró a Jordan, su expresión se endureció aún más. ¿Y quién es este?, preguntó. Tu hijo está involucrado en lo que sea que esté pasando aquí. El instinto protector de María se encendió. Déjalo fuera de esto, dijo bruscamente, sus ojos brillando con desafío. Es solo un niño, pero la expresión del oficial Thompson permaneció pétrea. Si no cumples, nosotros puede que tenga que tomar medidas para garantizar tanto su seguridad como la del. Dijo que podría incluir ponerlo bajo custodia, hasta que solucionemos esto. La amenaza flotaba en el aire, como una nube oscura. El corazón de María latía con fuerza en su pecho, mientras procesaba la enormidad de la situación. No era solo su seguridad la que estaba en riesgo, ahora estaban amenazando con llevarse también a su hijo. Sintió una ola de impotencia invadirla, pero debajo de ella una oleada de determinación comenzó a crecer. Esto no fue solo un malentendido, esto fue un ataque directo a sus derechos y su dignidad. No podía dejar que le hicieran esto a ella o a Jordan. Respirando temblorosamente, miró directamente al oficial Thompson. Me estás tratando como a una criminal, dijo, su voz temblaba, pero cada vez más fuerte. Todo lo que he hecho es tratar de usar la entrada accesible, lo cual tengo todo el derecho a hacer. Te he proporcionado mis documentos, te he explicado mi situación, no hay razón para tratarme de esta manera. El oficial se burló, su mano todavía flotando cerca de sus esposas. Como dije, no te creo, respondió, y si no cumples no tendremos más remedio para llevarte adentro. Ahora la multitud a su alrededor había crecido significativamente y murmullos de desaprobación comenzaban a extenderse. Varias personas habían sacado sus teléfonos para grabar la escena y algunos espectadores incluso gritaban palabras de apoyo para María. Una voz gritó: déjenla en paz, ella no ha hecho nada malo. Otro gritó: esto es discriminación. Por un momento María pensó que el oficial podría dar marcha atrás ante el escrutinio público, pero en cambio pareció envalentonarse más. Ustedes necesitan ocuparse de sus propios asuntos, le gritó a la multitud. Estamos manejando una situación aquí. Se agachó y agarró el mango de la silla de ruedas de María, tirando bruscamente hacia atrás. El movimiento repentino sacudió su cuerpo haciendo que jadeara de dolor y se agarrara a los brazos de la silla para evitar caer. Jordan gritó de terror agarrándose la pierna como si tratara de protegerla. El mundo parecía girar mientras María luchaba por estabilizarse. Su respiración venía en ráfagas rápidas y superficiales. Miró al oficial, sus ojos ardían con una mezcla de miedo y desafío. No dejaría que le hicieran esto, no aquí, no frente a su hijo. Pero cuando abrió su boca para hablar, su voz vaciló y todo lo que salió fue un susurro ahogado. Justo en ese momento el sonido distante de una puerta de auto cerrándose de golpe llegó a sus oídos. Giró la cabeza y vio una figura familiar corriendo hacia ellos. Derek se movía con un sentido de urgencia, su rostro una máscara de ira controlada. El corazón de María se aceleró con una mezcla de alivio y aprensión. Cuando Derek se acercó, la situación parecía tambalearse al borde de algo mucho más peligroso y solo podía esperar que su llegada fuera suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Los pasos de Derek eran rápidos y decididos. Mientras se acercaba a la escena, había visto a la multitud reunida y escuchado la conmoción desde el otro lado del parque par, y la vista de la silla de ruedas de María rodeada de oficiales de policía había enviado una ola de pánico atravesándolo. Ahora, mientras se acercaba, su corazón latía con una mezcla de ira y miedo. La mirada en el rostro de María, una de impotencia y desafío, solo avivó el fuego dentro de él. Oye, Derek, gritó, su voz cortando el murmullo de la multitud, ¿qué crees que estás haciendo? Esa es mi esposa. El oficial Thompson, todavía agarrando la manija de la silla de ruedas de María, giró la cabeza hacia el sonido de la voz. Su expresión se endureció aún más, como si hubiera estado esperando una confrontación. Soltó la silla de ruedas enderezándose mientras encaraba a Derek, que ahora estaba a solo unos pies de distancia. Señor, necesito que se quede atrás, dijo Thompson, su tono mezclado con autoridad y condescendencia. Estamos lidiando con una situación aquí. Derek no desaceleró su aproximación. Sus ojos se movieron entre el oficial y María, que estaba agarrando los apoyabrazos de su silla de ruedas, sus nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Jordan estaba a su lado, su rostro surcado de lágrimas, aferrándose a la pierna de su madre. La vista de la angustia de su hijo hizo que la ira de Derek se encendiera aún más. ¿Qué situación?, exigió Derek, su voz baja y tensa. Estás acosando a mi esposa y asustando a mi hijo. Ella no ha hecho nada malo. La mandíbula de Thompson se tensó. Su esposa no pudo proporcionar pruebas suficientes por usar la entrada accesible, dijo, su mirada volviendo a María como si fuera una niña rebelde y se negara a cumplir con mis instrucciones. El temperamento de Derek se desbordó. Ella te mostró sus documentos médicos, ¿no es así?
Él disparó de vuelta a ella. Tiene todo el derecho de estar aquí como cualquier otra persona. Los ojos del oficial se entrecerraron. Señor, necesita calmarse, dijo su mano, acercándose a la radio en su hombro. Estás interfiriendo con una investigación activa. Investigación. Derek se burló. Esto no es una investigación, esto es usted abusando de su autoridad. La multitud que había estado creciendo a cada minuto comenzó a murmurar más fuerte. La tensión era palpable, una mezcla de curiosidad, preocupación y enojo. Arremolinándose en el aire, varias personas continuaron grabando el encuentro, sus teléfonos en alto, mientras capturaban cada palabra, cada movimiento. El compañero de Thompson, un oficial más joven, con una expresión severa, dio un paso adelante. Señor, si no da un paso atrás inmediatamente nos veremos obligados a detenerlo por obstrucción, advirtió. Esta es su última advertencia. Derek dio un paso más cerca de María, posicionándose entre ella y los oficiales. No estás deteniendo a nadie, dijo, su voz baja y fría. Ustedes son los que necesitan retroceder. Pero la paciencia del oficial Thompson se había agotado. Asintió con la cabeza a su compañero, quien alcanzó las esposas de su cinturón. Si así es como quieren jugar, jueguen, dijo Thompson, entonces ambos vendrán con nosotros. La respiración de María se atascó en su garganta, el pánico brilló en sus ojos. No, gritó, no puedes hacer esto, solo está tratando de protegernos. Los oficiales la ignoraron. Thompson se movió hacia Derek con paso decidido, su compañero lo seguía de cerca. Derek se preparó, apretó los puños a los costados mientras los oficiales se acercaban antes de que pudiera reaccionar. Tom extendió la mano y empujó a Derrick con fuerza en el pecho, empujándolo hacia atrás. La fuerza del empujón hizo que Derrick tropezara, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Su expresión se oscureció con furia. La multitud jadeó en estado de shock y varias voces gritaron a los oficiales que se detuvieran. Jordan todavía se aferraba a la pierna de María y comenzó a sollozar incontrolablemente. «Papi, no dejes que te lleven», gritó. Su pequeña voz se quebró de miedo. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba el caos. Se desdobló, fue como si el mundo entero se hubiera vuelto loco y no hubiera nada que pudiera hacer para detenerlo. Su voz tembló mientras gritaba, «Déjanos en paz, no hemos hecho nada malo». El compañero de Thompson agarró a Derrick por el brazo tirándolo hacia su espalda mientras alcanzaba las esposas. «Estás bajo arresto por obstrucción y resistencia a un oficial», dijo. Derek luchó contra el agarre del oficial, su rostro se retorció de ira. «Suéltame», gritó, «no tienes derecho a hacer esto». Mientras el oficial forzaba el brazo de Derek más alto, el dolor le atravesó el hombro e hizo una mueca. La absoluta absurdidad de la situación lo golpeó como un golpe. Era un agente del FBI maltratado por oficiales que ni siquiera sabían con quién estaban tratando, pero revelar su identidad ahora en esta atmósfera cargada solo podía complicar aún más las cosas. Necesitaba encontrar otra manera de desescalar la situación. «Mira a mi esposa», Derek gritó, su voz tensa por la urgencia. «Está embarazada y en silla de ruedas. Así es como tratas a las personas que necesitan ayuda». Por una fracción de segundo el oficial más joven vaciló mirando hacia María, que sentada encorvada en su silla de ruedas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero la orden gritada de Thompson rompió el lapso momentáneo en la acción. «Esposadlo y metedlo en el coche», espetó, «nos ocuparemos de ella después». El corazón de Derek se apretó ante la implicación. La siguiente palabra resonó en su mente como una amenaza. Sus ojos se lanzaron a María y Jordan, quienes temblaban de miedo. Sabía que no podía dejar que esto fuera más allá. Justo cuando el oficial más joven estaba a punto de apretar las esposas alrededor de las muñecas de Derek, una voz de la multitud sonó alto y claro: «Esto está mal, no han hecho nada para merecer esto». La voz pertenecía a una mujer mayor que había estado viendo cómo se desarrollaba toda la escena. Dio un paso adelante, levantando su teléfono en el aire. «He estado grabando todo el tiempo», dijo, «y no soy la única. Todos vimos lo que hiciste». Otros espectadores se unieron a sus voces, cada vez más fuertes, mientras gritaban a los oficiales que pararan. La tensión en el aire era eléctrica y la atmósfera se tambaleaba al borde del caos. Thompson lanzó una mirada fulminante a la multitud, pero la presión de los espectadores se estaba volviendo demasiado intensa para ignorar a María. Aprovechando el momento, encontró su voz de nuevo. «Por favor, solo escúchanos», dijo, su voz quebrada por la desesperación. «No tienes que hacer esto». Pero Thompson no se echaba atrás, dio un paso hacia María, sus ojos duros con determinación. «Señora, está obstruyendo una investigación y negándose a cumplir con las órdenes legales», dijo con frialdad. «Vamos a tener que llevarte también». Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. «No», ella gritó, sus manos temblando mientras agarraba los apoyabrazos de su silla de ruedas. «No puedo ir a ningún lado, estoy embarazada y necesito atención médica». El compañero de Thompson parecía inseguro, por primera vez mirando hacia la multitud que ahora estaba cantando para que los oficiales se detuvieran. Varias personas sostenían sus teléfonos, capturando cada segundo del encuentro. La presión aumentaba e incluso Thompson parecía darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, pero en lugar de dar marcha atrás, se redobló. «Señora, estoy dándote una última oportunidad», dijo con voz de acero, «o cooperas o vamos a tener que usar la fuerza». La mente de Derek corría mientras luchaba contra las esposas que ahora colgaban flojamente de sus muñecas. Tenía que actuar rápido. Con un último estallido de fuerza, giró su cuerpo liberándose del agarre del oficial más joven antes de que Thompson pudiera reaccionar. Derek dio un paso adelante y gritó lo suficiente:
La palabra explotó de él con una fuerza que pareció detener el tiempo, la multitud se quedó en silencio y todos los ojos se giraron hacia él. Derek metió la mano en su bolsillo y sacó su placa del FBI sosteniéndola en alto para que todos la vieran. «Soy un agente federal», dijo con voz clara y autoritaria, «y estás violando los derechos de mi familia». El rostro de Thompson palideció cuando la placa brilló a la luz del sol, dio un paso atrás. Todo el peso de lo que estaba sucediendo finalmente se hundió en el oficial más joven, su mano todavía estaba a las esposas, la incertidumbre parpadeaba en sus ojos, la multitud estalló en un coro de gritos y vítores. La presión sobre los oficiales ahora era imposible de ignorar mientras Derek sostenía su placa en alto, el equilibrio de poder cambió y los oficiales de repente se encontraron. Derek se puso a la defensiva, pero la situación estaba lejos de terminar y Derek sabía que lo que sucediera a continuación podría determinar si este día terminaría en justicia o en un mayor caos. La declaración de Derek quedó suspendida en el aire como un desafío a la autoridad del oficial. La placa en su mano brilló como un símbolo de desafío y la reacción de la multitud, vítores, gritos y murmullos, crecieron. Por un momento, pareció que la marea había cambiado a favor de Derek y María, pero cuando Derek sostuvo su placa en alto, pudo ver la mezcla de conmoción y enojo en los ojos del oficial Thompson. La confrontación estaba lejos de terminar. El rostro de Thompson se sonrojó de furia mientras procesaba la revelación de Derek. Apretó los dientes, no dispuesto a ser superado. «No me importa quién seas», espetó señalando con el dedo a Derek. «Estás obstruyendo el trabajo policial y tu placa no te da un pase libre para interferir. Tienes que dar marcha atrás ahora o te acusaremos de arresto resistente». La mandíbula de Derek se tensó cuando sintió que su ira aumentaba de nuevo. «No pareces entender lo que está pasando aquí», replicó. «Estás violando nuestros derechos y te estoy diciendo que pares. Esto no se trata de resistirse al arresto, se trata de proteger a mi familia de ser maltratada». El oficial más joven que había estado detrás de Thompson dio un paso atrás cauteloso, su mirada parpadeó nerviosamente entre Derek y la multitud. «Señor, tal vez deberíamos dejar pasar esto», le murmuró a Thompson, su voz apenas audible sobre la conmoción, pero el orgullo de Thompson ya había sido herido, no estaba dispuesto a dar marcha atrás frente a una multitud, especialmente no cuando su autoridad estaba siendo cuestionada tan abiertamente. Se volvió hacia su compañero y ladró: «No, no vamos a dejar pasar esto, vamos a hacer nuestro trabajo sin decir otra palabra». Thompson dio un paso hacia María, que estaba sentada en su silla de ruedas, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Señora, está bajo arresto por obstruir una investigación policial», dijo con frialdad, «tiene que venir con nosotros ahora mismo». La respiración de María se atascó en su garganta cuando escuchó las palabras. Sus manos temblaron mientras apretaba su agarre en el apoyabrazos y una ola de pánico la recorrió. Estaba atrapada en su silla vulnerable y ahora estaban amenazando con arrestarla. Lo absurdo de todo la golpeó como un golpe. Era una mujer embarazada en silla de ruedas frente a un descanso por simplemente intentar usar una entrada accesible. «Por favor», dijo con la voz quebrada, «no estoy haciendo nada malo, te he mostrado mis documentos, solo quiero llevar a mi hijo a disfrutar del parque». Pero Thompson no se conmovió, su mano alcanzó las esposas de su cinturón y la multitud estalló en una nueva ola de indignación. «¿Puedes explicarle eso al juez?», dijo despectivamente, como si su por favor no significara nada para el corazón de Derek se aceleró mientras veía a Thompson moverse hacia María, sus manos agarrando las esposas. No había forma de que pudiera permitir que se la llevaran. «No así, no frente a Jordan, estás cometiendo un gran error», Derek advirtió con voz baja y peligrosa. «Si la arrestas enfrentarás más que una queja, enfrentarás cargos federales». Thompson se burló de las palabras de Derek, amenazando a un oficial de policía. «Ahora, estamos», se burló. «Te sugiero que des un paso atrás antes de empeorar las cosas para ti mismo». La tensión en el aire era sofocante. Varios miembros de la multitud gritaron a los oficiales que pararan, sus voces mezcladas con ira e incredulidad. Algunos incluso se acercaron avanzando lentamente hacia María como si estuvieran listos para intervenir si los oficiales continuaban empujando. Jordan, que había estado en silencio durante unos minutos, ahora habló, su voz pequeña y temblorosa. «Mami, no dejes que te lleven», gimió aferrándose a su pierna con todas sus fuerzas, su rostro lleno de lágrimas, retorcido por el miedo y la vista de su hijo. El terror desgarró el corazón de María. Un nudo se formó en la garganta de María cuando se agachó para tocar la cabeza de Jordan, su mano temblando. «Está bien, bebé», susurró, aunque su propia voz estaba llena de pavor. «No voy a ninguna parte». Thompson, sin embargo, no estaba interesado en escuchar más explicaciones. Se movió detrás de María agachándose para agarrar los mangos de su silla de ruedas. «Vienes con nosotros», dijo su tono, no dejando lugar a discusión. Mientras comenzaba a tirar de la silla hacia atrás, María gritó de dolor, agarrándose el vientre mientras un espasmo agudo la atravesaba todo su cuerpo. Se sacudió involuntariamente y dejó escapar un jadeo que pareció silenciar a la multitud por un momento. Lo repentino de su reacción hizo que Thompson se congelara, pero su expresión permaneció dura. «No hagamos esto más difícil de lo necesario», gruñó, aunque había un destello de duda en sus ojos. La mente de Derek se aceleró cuando vio la expresión de dolor en el rostro de María.
Sabía que tenía que actuar rápidamente. Dio un paso adelante y alzó la voz por encima del ruido de la multitud. «Tiene dolor», gritó. «Necesita atención médica, no esposas». La multitud estalló de nuevo en indignación. «Montaña, vas a lastimarla». Una persona gritó. «Está embarazada». «¿Qué te pasa?», gritó otra. Pero el agarre de Thompson en la silla de ruedas se apretó. Miró a su alrededor al creciente número de espectadores. Las cámaras lo apuntaron y las caras se retorcieron y el disgusto por sus acciones. Apretó la mandíbula cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente el control de la situación. El oficial más joven, ahora visiblemente conmocionado por los eventos que se desarrollaban, colocó una mano sobre el hombro de Thompson. «Tenemos que parar», instó. Su voz temblaba. «Esto se está poniendo fuera de control». Por un momento la resolución de Thompson pareció vacilar, pero su obstinado orgullo ganó. «No», dijo con los dientes apretados, «vamos a hacer esto según el libro». Miró a Marie, que todavía se agarraba el estómago. «Señora, si no coopera tendremos que usar más fuerza». La respiración de María se convirtió en jadeos cortos mientras luchaba por mantener la compostura. El dolor en su abdomen todavía era agudo y la idea de ser llevada en su condición la llenaba de terror. Miró a Derek, sus ojos suplicando ayuda. La mente de Derek corría, podía ver que las palabras por sí solas no iban a reducir la situación. Ahora los oficiales estaban demasiado decididos a afirmar su autoridad y la multitud estaba demasiado indignada para permanecer pasiva por mucho más tiempo. Sabía que tenía que hacer algo drástico para cambiar el impulso, para tomar el control de la situación antes de que se intensificara en violencia. Con un repentino estallido de resolución, Derek levantó su placa de nuevo y dio un paso hacia los oficiales. «Te ordeno que te pongas de pie abajo», ordenó su voz resonando con autoridad. «Esta mujer es mi esposa y está en problemas médicos. Están violando la ley federal al continuar deteniéndola bajo estas circunstancias». La declaración provocó un jadeo colectivo de la multitud y por una fracción de segundo Thompson vaciló el peso de las palabras de Derek. El poder de la placa y los ojos del creciente número de testigos parecieron presionarlo de una vez, pero en lugar de ceder se burló de Derek. Desafío brilló en sus ojos. «¿Crees que estás por encima de la ley? Porque estás con el FBI», escupió. «Aquí nosotros hacemos las reglas». La sangre de Derek hirvió ante la arrogancia y crueldad en el tono de Thompson. «Y me aseguraré de que respondas por romperlas», disparó de vuelta, su voz bordeada de furia. En un destello, Thompson tiró de la silla de ruedas. Nuevamente su rostro se retorció de frustración. La silla se sacudió hacia atrás haciendo que María gritara una vez más, sus manos agarrando los apoyabrazos mientras trataba de evitar caer. La pura brutalidad de la acción encendió algo la multitud, un punto de inflexión donde la ira se transformó en un deseo de actuar. Varias personas dieron un paso adelante cerrando la distancia entre ellos, y el oficial: «Vas a lastimarla». «Detente». Una mujer gritó, su voz temblando de indignación. «No vamos a dejar que hagas esto». De repente un hombre de unos 40 años se acercó a Derek. «Déjanos ayudar», dijo urgentemente. «Tienes razón, no podemos dejar que se salgan con la suya». Las palabras del hombre fueron seguidas por otras en la multitud que hicieron eco sentimientos de apoyo y enojo hacia los oficiales. Thompson, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control, dio un paso atrás y tomó su radio. «Necesitamos más unidades aquí», gritó en el receptor. «La situación se está intensificando». El oficial más joven se volvió hacia Thompson, su expresión era de duda y miedo. «Tal vez deberíamos retroceder», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «No vale la pena». El rostro de Thompson se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Derek aprovechó la distracción momentánea, dio un paso hacia María agarrando el mango de la silla de ruedas. «El mismo». «Quita tus manos de ella», dijo su voz fría e inflexible. Los dos hombres se miraron a los ojos y por un instante pareció que la situación estallaría en violencia, pero luego el sonido de sirenas en la distancia se abrió paso entre el ruido de la multitud que indicaba la llegada de más oficiales. Derek sintió una oleada de urgencia. Esta era su última oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Se inclinó hacia María, su voz baja, pero intensa. «No voy a dejar que te lleven», dijo. «Lucharemos juntos, cueste lo que cueste». María asintió, sus lágrimas se mezclaron con sudor mientras lo miraba. «Lo sé», susurró, su voz llena de una esperanza desesperada. «No los dejaremos ganar». Cuando llegaron los coches patrulla adicionales, la atmósfera crepitó con tensión, un reconocimiento silencioso de que lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. El aire estaba denso de tensión. Mientras las sirenas aullaban más fuerte señalando la llegada de más oficiales, la multitud se abalanzó hacia adelante, sus voces una cacofonía de ira, indignación y preocupación. María agarró los brazos de su silla de ruedas, sus nudillos blancos, mientras Derek se paraba protectoramente frente a ella, desafiante e inflexible. Sabía que este momento determinaría todo: la seguridad de su familia, su carrera, y el mensaje que enviarían a los que miraban los coches patrulla. Se detuvieron en seco y varios oficiales derramaron sus expresiones, una mezcla de confusión y disposición para actuar. Uno de ellos, un sargento con rostro severo y presencia imponente, marchó hacia Thompson, quien todavía estaba tratando de mantener el control de la situación. «¿Qué está pasando aquí?»,
Thompson el sargento exigió entrecerrar los ojos mientras observaba a Derek María y la multitud agitada. Recibimos una llamada de refuerzos, pero esto no parece ningún tipo de amenaza seria. Thompson se volvió hacia el sargento. Su rostro era una máscara de frustración y orgullo herido. Este hombre escupió señalando con el dedo a Derek. Interfirió en una investigación legal y... ahora la multitud se está saliendo de control. Su esposa se negó a obedecer y han estado obstruyendo la justicia. La mirada del sargento se desplazó hacia Derek y luego a María, que estaba sentada encorvada en la silla de ruedas. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre embarazado. Sus ojos se suavizaron ligeramente como si el absurdo de la situación estaba empezando a registrarse. ¿Estás arrestando a una mujer embarazada?, preguntó con una nota de incredulidad en su voz. Ella se niega a cooperar. Thompson espetó y este tipo hizo un gesto hacia Derek nuevamente. Afirma que está con el FBI. Las cejas del sargento se dispararon ante la mención del FBI. Se volvió hacia Derek. Su tono era escéptico, pero más mesurado que el de Thompson. ¿Es eso cierto?, preguntó. ¿De verdad estás con el FBI? El pulso de Derek se aceleró. Había mantenido su placa expuesta, pero había llegado el momento de afirmar formalmente su autoridad y dejar en claro con quién estaban tratando. Dio un paso adelante. Su voz era firme, pero con un borde de urgencia. Sí, soy un agente del FBI, dijo, mostrando su placa una vez más. Derek Carter, y puedo decirle ahora mismo que lo que está pasando aquí es una grave violación de los derechos civiles de mi esposa. El sargento estudió la placa y luego el rostro de Derek como si sopesara la verdad de su afirmación. Mientras tanto, la expresión de Thompson se oscureció aún más. Su orgullo se sintió herido al darse cuenta de que podría haber sobrepasado sus límites, pero en lugar de dar marcha atrás, Thompson se burló y murmuró: solo porque muestres una placa no significa que puedas infringir la ley. Derek sintió una oleada de ira subir por su pecho, pero mantuvo su tono controlado incluso cuando sus palabras salieron con una mordacidad. No soy yo el que infringe la ley aquí. Has amenazado a mi esposa embarazada con arrestarla a pesar de que proporcionó documentación médica. Has puesto tus manos sobre ella, tiraste de su silla de ruedas y agravaste la situación hasta el punto de pedir refuerzos. Todo porque elegiste tratarla como una criminal en lugar de una persona que necesita ayuda. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Su apoyo a Derek y María se hizo más vocal mientras escuchaban el intercambio. Varias personas gritaron de acuerdo mientras otros continuaban grabando la escena en sus teléfonos. La expresión del sargento cambió ligeramente y dio un paso atrás dándole a Thompson una mirada dura. ¿Es esto cierto?, preguntó. Le pusiste las manos encima. Thompson se erizó cruzando los brazos desafiante. Ella se resistía, dijo obstinadamente. Teníamos que mantener el control. La situación se estaba saliendo de control y ella se negó a cumplir con mis instrucciones. Derek interrumpió bruscamente. Ella no se resistía, estaba sufriendo. Mírala, ella es una mujer embarazada en silla de ruedas. ¿Qué tipo de amenaza podría representar para ti? La mandíbula del sargento se apretó y echó otra mirada a María. Ella respiraba con dificultad. La tensión de la confrontación claramente le estaba pasando factura. Sus ojos se suavizaron al observar su condición, su obvia vulnerabilidad. Miró de nuevo a Thompson. Su expresión se endureció. Esto no suena como él tipo de situación que requiere este nivel de fuerza, dijo con frialdad. Deberías haber ejercido más discreción antes de que Thompson pudiera responder. Derek se acercó, su voz cada vez más fuerte, llena de indignación justa. Es por eso que la gente no confía. La policía, dijo dirigiéndose no solo a Thompson, sino también a los otros oficiales. Cuando aquellos que se supone que deben proteger y servir actúan con este tipo de arrogancia y desprecio por los derechos del público, daña el tejido mismo de nuestra sociedad. Sus palabras parecieron tocar una fibra no solo con la multitud, sino también con los otros oficiales presentes. Algunos de ellos se movieron incómodos mientras otros intercambiaban miradas inquietas. La tensión en el aire pareció espesarse, pero también había una sensación de que algo había cambiado, algo se había roto en el frente unido del oficial. Sin embargo, Thompson no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Su orgullo había sido herido demasiado profundamente y ya había invertido demasiado en esta confrontación. Dio un paso hacia Derek, su voz goteaba sarcasmo. ¿Crees que puedes venir aquí, mostrar tu placa y actuar como si estuvieras por encima de la ley?, dijo. Solo porque trabajas para los federales no significa que puedas hacer lo que quieras. La paciencia de Derek finalmente se agotó, respiró hondo y miró a Thompson a los ojos. Esto no se trata de que yo esté por encima de la ley, dijo. Su tono era mortalmente tranquilo. Se trata de que abusas de tu poder y si no reduces la situación ahora mismo, me aseguraré de que haya consecuencias para ti y para todos los involucrados en este abuso. El sargento se interpuso entre ellos levantando una mano como para separar físicamente a los dos hombres lo suficiente, dijo su voz firme. No vamos a continuar esto frente a todo el parque. Se volvió hacia Thompson. Su expresión era una mezcla de ira y frustración. Detente, ordenó. No la vamos a arrestar y ciertamente no lo vamos a arrestar a él. Esta situación ha ido lo suficientemente lejos. Thompson parecía que iba a discutir, pero el tono autoritario del sargento no dejó lugar para la discusión. Se volvió hacia María y Derek, su expresión dura pero no tan
Abiertamente hostil como antes, los dejaremos ir, dijo bruscamente, pero esto no ha terminado, presentaré un informe sobre este incidente. Derek asintió con la cabeza, su mirada todavía fija en Thompson. Haz eso, respondió de manera uniforme, y presentaré un informe propio, me aseguraré de que esto suba por la cadena. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, la tensión se desvaneció gradualmente cuando la gente se dio cuenta de que la amenaza inmediata de arresto había pasado. María se desplomó en su silla de ruedas. El alivio y el agotamiento la invadieron de repente. Derek se arrodilló a su lado extendiendo la mano para tomar su mano, su agarre cálido y firme. Está bien, susurró, vamos a luchar contra esto. María asintió apretando su mano. En respuesta, ella sabía que esto era solo el comienzo, que habían evitado por poco lo peor de lo que podría haber sucedido, pero aún había una batalla por delante, una batalla por la justicia, por la rendición de cuentas y por los innumerables otros que habían enfrentado injusticias similares y habían sido silenciados mientras los oficiales se retiraban y el sargento se llevaba a Thompson. Derek se puso de pie y se giró hacia la multitud. Su voz tenía un peso de determinación y desafío mientras hablaba. No vamos a dejar que esto se esconda bajo la alfombra, declaró, vamos a asegurarnos de que este tipo de abuso se detenga. La multitud respondió con vítores y aplausos. Una ola de solidaridad y apoyo inundó a Derek y María. Se habían levantado contra la injusticia y ahora continuarían luchando ya no como víctimas, sino como defensores del cambio. Mientras se preparaban para salir del parque, Derek ayudó a María a subir al auto, sus manos suaves, mientras la aseguraba el cinturón de seguridad. La miró a los ojos, y por un momento el mundo pareció encogerse a solo ellos dos de pie, fuertes frente a la adversidad. Los haremos responder por esto, prometió, su voz firme, por ti, por Jordan, y por cada persona que alguna vez ha estado tratados como si no importara. María le dio una sonrisa cansada, pero resuelta. Lo haremos, dijo suavemente. Tenemos al sonido de las sirenas. Se desvaneció Ed en la distancia mientras Derek arrancaba el auto y se alejaba del parque. El peso del día todavía pesado en el aire, pero incluso cuando dejaron el lugar donde se había desarrollado la confrontación sabían que su pelea estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando. Los días siguientes pasaron en un borrón de llamadas telefónicas, reuniones y atención de los medios. La confrontación de Derek y María con el oficial Thompson se había extendido como un reguero de pólvora en las redes sociales. Los videos capturados por transeúntes se reprodujeron miles de veces en los medios de comunicación y plataformas en línea. Titulares como agente del FBI se enfrenta a la policía local en defensa de esposa embarazada e incidente en parque de atracciones provoca indignación por la conducta policial en las pantallas, convirtiendo su lucha personal en una conversación nacional. Derek se sentó a la mesa de la cocina rodeado de pilas de documentos legales y un teléfono que zumbaba constantemente. Se había contactado con un abogado, un viejo amigo que se especializaba en casos de derechos civiles, y se estaban preparando para presentar quejas formales contra el oficial Thompson y el departamento de policía local. Los dedos de Derek golpeaban inquieto sobre la mesa, su mente acelerada con los eventos de los últimos días y la larga lucha que le esperaba. María dijo que se sentó frente a él con las manos apoyadas en su vientre. Aunque su dolor físico había aliviado, el costo emocional del incidente todavía pesaba sobre ella. Repetiría esos momentos en su mente. El oficial se burló, la humillación que sintió y el terror en la voz de Jordan, y cada vez una punzada de dolor la atravesaba. Pero debajo del dolor había una creciente determinación. No iba a dejar que lo que le pasó fuera solo otra historia olvidada en el próximo ciclo de noticias. ¿Crees que realmente harán algo?, preguntó María. Su voz era tranquila pero teñida de esperanza. El departamento de policía, quiero decir, ¿crees que lo responsabilizarán? Derek miró al mirarla a los ojos. Él sabía que el cambio nunca estaba garantizado, que el sistema tenía una forma de protegerse a sí mismo, pero también sabía que esta vez tenían la atención del público y no iba a dejar que se desperdiciara. No tengo elección, dijo con tono firme. Hay demasiada gente mirando, demasiados testigos, tenemos que hacer que actúen como si estuvieran en Q. El teléfono de Derek vibró con otro mensaje, esta vez de una organización local de derechos civiles que se había interesado en su caso. Estaban organizando una manifestación en apoyo de María, pidiendo una mayor responsabilidad y reforma dentro del departamento de policía. Querían que Derek hablara para compartir su historia y mantener el impulso para él. Cambio. María se acercó colocando su mano sobre la de él. Deberíamos hacerlo, dijo con voz firme a pesar del miedo que aún tenía. Si ayuda a prevenir que esto le pase a alguien más, entonces vale la pena. Derek apretó su mano suavemente, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza que seguía mostrando. Asintió con determinación, endureciendo su resolución. Lo haremos, él estuvo de acuerdo, y nos aseguraremos de que escuchen. El día de la manifestación llegó con cielos despejados y un frío en el aire que insinuaba el otoño que se avecinaba. Derek y María se paró en los escalones del ayuntamiento mirando hacia un mar de caras. Cientos de personas se habían reunido con carteles de Holden que decían justicia para María, acabar con la brutalidad policial y estamos con vosotros. La multitud era diversa, gente de todas las edades, razas y orígenes. Unidos por una causa común. Derek respiró profundamente y miró a María a su lado. Ella le dio un pequeño asentimiento alentador y él se acercó al micrófono. Mientras ajustaba el micrófono, un silencio cayó sobre la multitud. Su atención se centró completamente en él. Mi nombre es Derek Carter. Comenzó, su voz se transmitió a la multitud reunida.
soy un agente del FBI, un esposo y un padre, y hace 2 semanas, mi esposa y mi hijo experimentaron algo por lo que ninguna familia debería pasar. Hizo una pausa. Los recuerdos de ese día pasaron por su mente, la ira en la voz del oficial Thompson, el miedo en los ojos de María, la impotencia que sintió. Mientras luchaba por proteger a su familia, canalizó esas emociones en sus palabras, dejándolas infundir urgencia en su discurso. Fuimos a ese parque en busca de un día de alegría, un día para hacer sonreír a mi hijo y darle a mi esposa la oportunidad de relajarse, continuó. Pero en cambio nos encontramos enfrentando el tipo de injusticia que demasiadas personas en nuestro país se han enfrentado durante demasiado tiempo, a que nos trataran como criminales, como si no importáramos, todo por los sesgos y prejuicios que aún prevalecen en nuestra sociedad. Un murmullo recorrió la multitud, y Derek vio que la gente asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Presionó su voz cada vez más fuerte. Esto no se trata solo de lo que nos pasó a nosotros, se trata de cada persona que ha sido maltratada por el color de su piel o por sus circunstancias. Se trata del abuso de poder sobre un sistema que necesita cambiar, y estamos aquí hoy porque ya no vamos a permanecer en silencio. La multitud estalló en aplausos. Sus voces se elevaron en apoyo. María, que estaba a su lado, se acercó y tomó su mano dándole un apretón por un momento. Derek se permitió sentir esperanza de que tal vez juntos podrían convertir su dolor en algo significativo. Después de su discurso, otros oradores subieron al escenario, activistas, líderes comunitarios e incluso algunas otras víctimas de mala conducta policial. Cada historia agregó peso al llamado a la rendición de cuentas, pintando una imagen de una comunidad unida en su demanda de cambio. Cuando concluyó la manifestación, Derek y María regresaron a casa exhaustos pero abucheados por el apoyo que habían recibido, pero incluso cuando intentaron encontrar algo de paz, la lucha continuó. El teléfono de Derek sonaba constantemente con llamadas de periodistas, abogados y simpatizantes. Cada conversación era un recordatorio de lo que estaba en juego en su batalla. La semana siguiente, el departamento de policía local anunció que el oficial Thompson había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación interna. Fue una pequeña victoria, pero para Derek y María fue solo el comienzo. Siguieron adelante con su demanda, decididos a responsabilizar a Thompson y al departamento no solo por lo que les había sucedido a ellos, sino por cada persona que había enfrentado abusos similares. La atención de los medios siguió creciendo, con los medios de comunicación nacionales recogiendo la historia y arrojando luz sobre los problemas sistémicos en juego. Derek se encontró hablando en más eventos, compartiendo su historia y pidiendo reformas de BR. Sabía que se estaba poniendo a sí mismo y a su familia en el ojo público, convirtiéndolos en objetivos para aquellos que se resistían al cambio, pero también sabía que esta era la única manera de mantener la presión. Una noche, cuando el sol se hundía en el horizonte, Derek se sentó en la sala de estar con María y Jordan. La televisión parpadeó en la esquina mostrando un segmento de noticias sobre la investigación en curso. Jordan estaba acurrucado en el sofá, su cabeza descansaba en el regazo de María mientras ella acariciaba su cabello suavemente. «Papá, ¿van a hacer que ese hombre malo se vaya?», Jordan preguntó con su voz llena de la inocencia de la infancia. Era una pregunta que iba directo al corazón de lo que estaban luchando. Derek miró a María, quien asintió levemente y se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «No lo sé, amigo», dijo honestamente, «pero vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie». «Y hay mucha gente que también cree en eso». Jordan pareció pensar en esto por un momento, y luego asintió lentamente. «Yo también quiero ayudar cuando crezca», dijo, «así que nadie tiene que tener miedo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de su hijo, y extendió la mano para abrazarlo fuerte. «Ya estás ayudando, cariño», susurró. «Estás ayudando, abre solo por estar aquí». Derek sintió un nudo en la garganta mientras los miraba y supo que no importaba lo difícil que fuera el camino por delante, tenían algo por lo que valía la pena luchar, algo que hacía que cada desafío, cada momento de miedo valiera la pena. Meses después concluyó la investigación y el oficial Thompson enfrentó una audiencia disciplinaria. El departamento, bajo presión y escrutinio público, anunció nuevos programas de capacitación y una revisión de sus prácticas. No fue la reforma radical que Derek y María esperaban, pero fue un paso en la dirección correcta, una señal de que sus esfuerzos habían hecho una diferencia. Al final, Thompson fue despojado de su placa, enfrentando cargos por sus acciones en el parque. El juicio fue un espectáculo público con testimonios de testigos, evidencia en video, y las voces de aquellos que se habían inspirado por la posición de Derek y María mientras se leía el veredicto culpable de abuso de poder y mala conducta. Derek apretó la mano de María sintiendo que un peso se levantaba de su pecho. No fue una victoria completa, pero fue una validación de que su lucha había valido la pena. Afuera del juzgado, la multitud se reunió nuevamente, esta vez en celebración. Derek y María estaban juntos, sus manos entrelazadas, mirando los rostros de quienes los habían apoyado. Sabían que todavía había mucho trabajo por hacer, pero también sabían que tenían la fuerza para seguir adelante juntos. Cuando salieron del juzgado ese día, con el sol brillando y la oportunidad de justicia para María resonando en sus oídos, Derek y
María se alejaron con un renovado sentido de propósito, se habían enfrentado a la oscuridad y se habían negado a ser quebrantados, y ahora estaban listos para construir un futuro donde nadie tendría que enfrentar el mismo miedo y dolor que habían soportado. La lucha por la justicia apenas había comenzado, pero estaban preparados para lo que viniera después lado a lado y... Nunca solos. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Échale un vistazo a nuestras otras historias para momentos más poderosos e inspiradores. Tu apoyo significa mucho. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y mantente atento para más contenido.